¿Quieres mantener tu procesador fresquito, incluso con las peores olas de calor del verano? Pues quédate con nosotros porque tenemos una Thermaltake que, además de bonita y tener un precio razonable, es extremadamente eficiente. Muy buenas a todos y bienvenidos a GameIt.es. Estamos teniendo un verano en el que cada día es el más caluroso de la historia de la humanidad, o al menos eso es lo que las noticias que nos llegan cada día a través de los medios de comunicación, y por tanto los que utilizamos con normalidad el PC y lo utilizamos a cargas altas estamos viendo cada día cómo nuestro procesador sufre un poquito más que de lo habitual. Y buscamos, obviamente, al menos en mi caso, los mejores sistemas de refrigeración para alargar su vida útil, ya que no está la cosa como para estar cambiando de procesador cada 2x3, y mantenerlo lo más fresquito posible para que el PC en conjunto rinda lo mejor posible. Por eso hoy os traemos una solución de Thermaltake. Para aquellos que no conozcan mucho a la marca, Thermaltake es un fabricante especializado en refrigeración líquida y alimentación, aunque hace muchísimas otras cosas como periféricos, memoria RAM, y lo hace muy bien, que en el apartado tanto de alimentación como de refrigeración a mí personalmente me encanta. No es ni muchísimo menos la primera refrigeración líquida o disipador por aire que montó Thermaltake, y siempre he tenido una experiencia con ellos sublime. De hecho, llevo 10 años trabajando con Thermaltake y siempre me han demostrado que son unos fabricantes, iba a decir un taco, muy buenos en estos dos ámbitos, así como en RAM y periféricos. Hoy tenemos la TH420 ARGB Syn, una refrigeración líquida que, como su propio nombre indica, son 420 milímetros de radiador, iba a decir de disipador, por lo que es muy difícil saturar una refrigeración líquida. Y cuando digo saturar me refiero a que el líquido interno se caliente tanto que no sea eficiente a la hora de refrigerar. Es muy difícil saturar una refrigeración líquida con un radiador tan grande como para que todo ese líquido no tenga suficiente tiempo en el circuito para ser correctamente refrigerado. Tiene una superficie de disipación muy grande y por tanto va a estar siempre fresquito, como decimos aquí en Andalucía. Como de costumbre, comenzamos un poquito por partes. Antes voy a aclarar que no es una fuente de una refrigeración líquida. Estoy pensando todavía en la fuente de alimentación. No es una refrigeración líquida de gama súper alta. Por lo tanto, pese a ser muy eficiente y con una gran capacidad de refrigeración, no es extremadamente cara porque no tiene chuminaditas, como podemos decir, como pantallitas y cosas así en el bloque de disipación, y es una refrigeración líquida básica, entre comillas, en lo referente a estética y quizás en algunos materiales, pero en lo que realmente importa, que es la refrigeración, cumple de sobremanera. Comenzamos por el bloque. El bloque es compatible con prácticamente todos los sockets que hay en el mercado ahora mismo, incluyendo AM5, que es en el que lo hemos probado nosotros, y la última generación de Intel. Cuenta con una bomba de gran calidad y durabilidad, capaz de alcanzar los 3200 revoluciones por minuto, permitiendo una máxima circulación de agua para ofrecer esa gran capacidad de refrigeración que comentábamos al inicio. Esto se complementa con una gran placa de cobre de alto rendimiento para garantizar una transferencia de calor entre la superficie del procesador y el líquido que circula por el interior del bloque con la mayor eficiencia y rapidez posible, para conseguir disipar ese calor lo más rápido posible, que nuestro procesador esté correctamente refrigerado. Estéticamente hablando, cuenta con una cubierta plástica, sí, pero de muy buena calidad y con muy buen acabado, con el logotipo de Thermaltake con retroiluminación ARGB que se sincronizará con el de los ventiladores y el resto de nuestros componentes gracias al conector de 5 voltios, es decir, el de 3 pinchitos que vemos en los componentes de refrigeración, de iluminación. En lo referente a los tubos, tenemos tubos de 460 milímetros con un acabado externo mallado en nylon para evitar desgaste por rozamiento y posibles fugas, y obviamente con un acabado interno que evita la evaporación del sistema, por lo que no vamos a tener pérdidas de líquido con el paso del tiempo. Obviamente siempre hay un pequeño porcentaje, y por ello Thermaltake tiene un pequeño taponcito en el radiador para que podamos rellenarlo o cambiar el líquido cuando notemos que la eficacia del sistema de refrigeración líquida baja. No hay que tirar en el sistema, se puede cambiar el líquido y verificar si no hay ningún problema interno, conseguir que vuelva a funcionar correctamente el kit completo.
Lo referente al radiador, tenemos unas dimensiones completas de 456 por 140 por 27 milímetros y tiene una superficie de disipación de 420 milímetros. Los puntos de intercambio, es decir, los bloquecitos que tenemos al externo, a los extremos, tiene las puntas redondeadas para intentar ocupar el mínimo espacio del chasis, ya que tenemos un bloque de 420 milímetros, es decir, es un radiador muy grande y que en muchos chasis, en nuestro caso no, porque hemos montado un open frame, puede generar algún tipo de conflicto pues, con los botoncitos de encendido y cosas así, en el caso de que estas partes sean demasiado prominentes. Pasamos a los ventiladores, unos ventiladores ARGB de 140 por 25 milímetros, capaces de alcanzar las 1800 revoluciones por minuto y con un ruido máximo de 34,7 dBA, ofreciendo un airflow máximo de 84,32 CFM y una presión máxima de 3,02 milímetros H2O. El diseño de las aspas podemos decir que son intermedias, diseñadas para ofrecer un ajuste, un equilibrio perfecto entre airflow y presión para obviamente funcionar con un radiador, que es para el diseño, es el uso para el que se le va a dar a estos ventiladores, que es obviamente el de montarlo en el radiador de este kit de refrigeración líquida. En lo referente al cableado encontramos también conectores de 5 voltios para la retroiluminación, pudiendo interconectar todos los ventiladores entre sí y con la refrigeración líquida para únicamente ocupar un puerto de refrigeración, un puerto de ventiladores y un puerto de retroiluminación, estando así todo perfectamente sincronizado entre sí y a través del software de la placa, puesto que va a ir conectado todo a placa, poder sincronizarlo con el resto de elementos retroiluminados de nuestro equipo desde el propio software de la placa base, o en el caso de que tengamos periféricos o componentes Razer, pues también os recordamos que Thermaltake es perfectamente compatible con el ecosistema Razer Chrome RGB y podremos utilizar los efectos de retroiluminación de la propia Razer. Dicho todo esto, procedemos a montarlo en nuestro precioso chasis Thermaltake Core P3 TG Pro Snow, con nuestra preciosa fuente de alimentación blanquita Thermaltake Top Power GF1 650 vatios 80 Plus Gold, todo analizado en el canal, con un 7700X y una 6750 XT, y lo sometemos a estrés. Lo sometemos a estrés en agosto en Andalucía, más concretamente en Granada, y con una temperatura ambiente de 38 graditos, es decir, en circunstancias sumamente extremas. Y tenemos unos resultados en lo referente a refrigeración que, bajo mi punto de vista, son muy buenos. No es que sean, no son buenos, son muy buenos. Se desenvuelve con total soltura en las peores condiciones, con un procesador en el que no se ha tocado absolutamente nada, ni PBO2, ni se ha hecho undervolt, ni nada de nada. Lo mantiene muy bien refrigerado y lo más importante es generando una sonoridad muy comedida, muy comedida, incluso con el procesador a tope, algo que también hay que valorar máxime si estamos montando en un chasis open frame en el que obviamente los ruidos se maximizan mucho más. Y por todo esto, además de por tener unos muy buenos ventiladores, una estética sublime, capacidad de sincronizar la retroiluminación con todos nuestros componentes y con los periféricos también de Razer a través de esa simbiosis que hay entre Razer y Thermaltake en el apartado de retroiluminación, y conseguir así no solo un PC, sino una build en concreto con una iluminación más armónica. Por todo esto, y obviamente queremos destacar sobre todo la capacidad de refrigeración y de aguantar en condiciones extremas el mayor tiempo posible gracias a la gran superficie de disipación, le otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio de gaming a esta Thermaltake TH420 ARGB Sync. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Os recordamos que tanto chasis como refrigeración líquida como fuente está ya todo en el canal. Podéis verlo todo en los últimos vídeos y espero que os hayan gustado los 3 vídeos. Podéis, como siempre, dejar vuestro feedback en comentarios en forma de manitas con pulgar hacia arriba, y un saludo.